A un lado del miedo, sus travesuras como la monona iban acompañadas de enseñanzas y moralejas que mantenían vivo el espíritu del respeto, la amistad y la solidaridad entre los seres humanos. Detrás del personaje, una actriz que encontró en la docencia otro camino para seguir impulsando los ideales en las nuevas generaciones. Mi nombre es Amanda Angelina Lorca Álvarez. Mi hijo me da alegría, el teatro me da alegría, el que se valoraran a las personas, a que hubiera equidad, a que hubiese justicia real. No perdamos los sueños. Hola, ¿cómo están? Hoy nos trasladamos a Recreo, en la comuna de Viña del Mar, para conocer la historia de una mujer que se hizo camino en el teatro y en la televisión chilena en pleno apagón cultural. Durante la dictadura cívico-militar formó parte de compañías y elenco, devolviéndole en parte la sonrisa y los sueños a los niños y niñas de nuestro país. En este capítulo de Los Surcos en la Memoria nos acompaña Amanda Lorca. ¿Cómo estás? Bien, gracias Danilo, bien. En primer lugar, agradecerte que nos abra la puerta de tu casa acá en Viña del Mar para conocer parte de tu historia. Vamos a hacer un recorrido desde tu infancia y también tus pasos importantes por la televisión y por el teatro de nuestro país. Ya, perfecto. Queremos preguntarte, tú naciste en Valparaíso, cuéntanos un poco de tu infancia, de tu relación con tu familia y además, ¿por dónde empieza a nacer el gusto en este caso, por el teatro? Sí, mira, yo nací en el Cerro Barón, al lado del ascensor Barón. ¿Ya? Un lugar bien especial porque por un lado mi casa tenía 2 pisos y por el otro lado tenía 3. Abajo había un cité, ¿te fijas? Y ahí ocurrían muchas cosas. Entonces yo tenía vista como para la bahía y todo Valparaíso, y por el otro lado tenía la vida íntima de toda la gente. Bien curioso. Y bueno, mi familia era una familia de clase media, normal, mi papá jubilado. Yo tenía mucha diferencia de edades con mi papá, mi mamá, porque mi mamá me tuvo a los 40 años y para la época donde yo nací, eso era muchos años. Y tenía un hermano 20 años mayor que yo. Entonces prácticamente tanto él como yo fuimos hijos únicos. Entonces era un lugar como bien especial también porque nosotros mirábamos hacia la bahía, ¿te fijas? Y veíamos muchos turistas pasar. Estábamos cerca de un mirador, el Año Nuevo se veía ahí. Normalmente yo pasaba los Años Nuevos con las bombas encima, las bombas de agua, porque estaba al lado de una quebrada y la quebrada, por supuesto que se incendiaba como correspondía, porque los fuegos artificiales caían al lado y siempre estábamos todos los años como, ya, ahora se nos quema la casa. Ese fue más o menos mi infancia, lo más chico. Como hasta los 15 años estuve ahí, estudié en el Liceo número 1 de Valparaíso. Estudié antes en un colegio inglés chiquitito que se llamaba el Tolson English School. Y posteriormente en lo que eran los liceos de Liceo 1, que es emblemático, que todavía existe, pero en ese instante éramos todas mujeres. Sí. Oye, Amanda, ¿y dónde empieza tu gusto por el teatro? ¿Tu padre, que era un lector? Porque Sí. si tú me dices que no habían precedentes antes del mundo del arte, ¿cómo Sí. cómo te empieza a llamar la atención esto? Mi papá, que él fue huérfano como a los 15, 16 años, se tuvo que crear a sí mismo y dentro de eso pareciera ser que por ahí le venía la vena de leer mucho. Era muy lector, en mi casa había muchos libros, él leía, mi mamá también. Entonces, eso fue bien especial porque, claro, su vida está rodeada de libros de diferentes tipos. Estábamos también en una época en donde era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Mi papá tenía una posición también frente a lo que era la Segunda Guerra Mundial. Se hablaba mucho de lo que ocurría, de política exterior en ese minuto. Y también, bueno, yo me recuerdo, tengo recuerdos como inicio de haber estado en la Avenida Argentina, por ejemplo, arriba de una micro con mi mamá y haber tenido que escondernos bajo los asientos porque había manifestaciones de estudiantes. Amanda, y tú entras a estudiar teatro acá en Valparaíso en un momento bien interesante para el país. Estaba
emergiendo lo que era la Unidad Popular, había una percepción distinta del arte, habían ganas de hacer otro tipo de arte, y eso va a implicar en algún minuto que tengamos la nueva canción chilena, el cine nuevo latinoamericano, el teatro también empezaba a hablar de con otros códigos. ¿Cómo llegaste al teatro y cuéntanos estos años importantes además en el tema formativo para ti? Sí, mira, yo he estado siempre muy ligada a la parte musical también, a los músicos de la zona. Y bueno, mi primera despertar, dijéramos, de lo que significaba ser una persona dentro de una sociedad fue cuando un amigo músico me invitó a ver la película el Z, de Costa Gabra. Yo salí de ahí absolutamente choqueada. Caminé por la avenida Pedro Montt en estado de shock porque no podía entender, porque hasta ese minuto yo había estado prácticamente en una burbuja muy contenida, con una vida muy, muy fácil. Pensaba que el mundo era así. Pero cuando veo esta película, descubro que existe la injusticia, ¿verdad? La inequidad. Me afecta mucho. Me afectó grandemente descubrir que yo vivía en un mundo en donde era muy distinto a lo que yo imaginaba. Y desde allí para adelante, claro, comenzaron a abrírseme puertas y a descubrir y ver de que a mí no me gustaba ese mundo y que yo de alguna manera quería participar en poder cambiarlo. Y llegué en un momento justo en donde justamente se estaban realizando, donde queríamos, ¿verdad?, que habían cambios, que el hombre nuevo, que, ¿cómo se llama?, vamos a cambiarlo todo esto, las igualdades sociales, ¿verdad? Ya estas brechas enormes se van a colocar más o menos como, bueno, todo lo que significaba el movimiento en ese minuto de la Unidad Popular, de Salvador Allende, que ¿cómo se llama?, salió como presidente. Entonces teníamos muchos sueños de cambiarlo todo, de poder por fin este mundo que para mí, verdad, había sido como maravilloso y que después veía que no lo era, podíamos nosotros, estábamos en nuestras manos poder hacerlo. Y eso era súper importante, y la Escuela de Teatro también estaba en esa posición. Amanda, y en ese plano tú te encuentras también, formas parte del Canal 4, que lamentablemente hoy día ya dejó de ser un canal universitario, muy lamentablemente, porque fue el primer canal que se instala a nivel nacional. Formaste parte de ese proceso donde me imagino yo que había una génesis, era todo nuevo para partir. ¿Qué te encontraste en el canal y cuáles son los recuerdos que tienes de tu paso por UCB Televisión? Bueno, al canal después en periodo vino el golpe de Estado, se cerró la Escuela de Teatro y nosotros estábamos trabajando también en la Universidad Santa María y habíamos formado una compañía de teatro con Óscar Estuardo, que era un profesor de la Escuela de Teatro y que él se dedicaba más a la investigación y nosotros, ese era nuestro lugar donde nosotros explorábamos. Cuando viene el golpe, ¿verdad?, nosotros nos quedamos sin escuela durante por lo menos 6 meses. ¿Qué hacemos? Bueno, vámonos a la Santa María. En la Santa María tampoco podíamos reunirnos. Tú comprenderás que esos eran momentos en los cuales tú no podías hablar, decir ciertas palabras. Estábamos totalmente, cada vez se iba haciendo todas estas ilusiones de hombre nuevo y todo lo que yo te estoy comentando, que estaban lejos, con una proyección, se comenzaron a venir encima, ¿no? Se te comenzó a acercar y acercar tu mundo, acercarlo, de alguna manera, sin poder casi comenzar a censurarte a ti misma con las palabras, con la expresión, con todo. Entonces fuimos a la Santa María tampoco nos recibió muy bien porque no se podía reunir la gente para poder ensayar, dijéramos algo. Por lo tanto teníamos que ensayar como cortito, muy cortito. Abríamos la puerta y de pronto veíamos que afuera había un auxiliar que estaba escuchando lo que nosotros hacíamos. Todo era de ese tipo. Y yo entonces también comencé a explorar por el lado de la televisión, ¿cierto? Y comencé a hacer asistencia de dirección, ahí en la UCB. Y comencé a conectarme con la gente, con Luciano Tarifeño, a conectarme, a ser su asistente de dirección. Y en ese mundo comencé a entrar y me
unía la manivela, por ejemplo. Ahí aparece la manivela, que es mi conexión nuevamente con el teatro, ¿te fijas? Y allí, en la manivela, venían la gente del ICTU tratando de reponer la manivela, porque la manivela había sido un programa que se había dado en tiempos normales, pero después del golpe desaparece. Pero entonces vuelve nuevamente a tratar de ingresar a la televisión, y ahí estoy en ese instante también y los conozco a ellos, que me hacen parte de este grupo y que tiene que ver con el posterior, lo que ocurre después, más adelante. ¿Y ahí qué es lo que usted se hacía como, en este caso televisión, desde una resistencia bien... O sea, lo que pasa es, claro, lo que ocurre es lo siguiente, cuando tú no puedes decir, yo encuentro que en ese aspecto es bien especial y que es lo que se ha perdido un poco ahora. Cuando tú no puedes decir directamente las cosas, tienes que ocupar de la poesía y la metáfora, ¿cierto? Entonces, la idea era justamente establecer un nexo con aquellas personas que se sentían abandonadas, muy solas, ¿verdad? Por este sistema que teníamos, estaba dentro de nosotros, donde había muerte, donde había tortura, donde había todo el arrase con los derechos humanos, poder darles una pizca de esperanza, de reflexión, de alegría también, de entretención. Entonces, para eso, de alguna forma, el ICTU trataba de hacerlo con sus montajes y con su poética, claro. Entonces, eso ellos trataron de hacerlo, duró un año. Bueno, y de ahí, después del golpe, dijéramos, de Estado, yo tuve en ese minuto yo tenía un amigo, un pololo, músico, al cual lo buscaron porque hacía canciones protesta, y también sufrimos lo que es el ser sacados, ¿no? Nos tomaron detenidos como por un día, con bastante suerte en realidad, porque podríamos haber desaparecido prácticamente, pero felizmente seguimos adelante y siguió este rumbo. Y de ahí entonces también la Santa María, con este profesor con el cual nosotros nos sentíamos, nuestra escuela siguió, se reabrió. Nosotros terminamos la carrera de teatro, todos aquellos que habíamos ingresado a esta carrera de teatro, y de ahí para atrás cerrada, absolutamente. Entonces llega el minuto que decimos, ¿qué hacemos? También este profesor que teníamos en la Santa María, que formaba una compañía tanto con actores como con gente que no era actor, dijimos, bueno, ¿qué haces? A él también lo echan. O sea, cada vez la cosa era más dura, ¿te fijas? Vámonos a Santiago. Ya. Banda, quiero hacer un alto en la conversación. Primero, para que ir a otro rinconcito de tu hogar acá en Recreo, para poder conversar, podamos ver a lo mejor alguna fotografía que nos pueda dar alguna luz de ese tiempo. Y después queremos preguntarte precisamente lo que nos estaba adelantando sobre tu paso por Santiago, la televisión, Patio Plum, que es un ícono de la televisión, quienes lo vimos obviamente en aquel tiempo, y hablar del presente también y de lo que está haciendo hoy día Amanda Lorca. Vamos y regresamos. Bien, Amanda, bueno, nos venimos a otro espacio de tu casa. Sí, pues. Para poder curiosear y ver fotografías. Siempre es bueno mirar fotografías porque uno sí, se va los recuerdos, ¿no? Cosas, sí, recuerdos, por supuesto. Para que nos puedas contar un poco de las fotografías que están acá. Así Bueno, al azar nomás, al azar, para que sí, sea sí. bien espontáneo y veamos viendo, mira, para saber y jugar. Ya. Sí, esto era, nosotros teníamos ahí un personaje, yo tenía la Monona y estaba el Pompi. Y ¿cómo se llama? Y la tía Patricia. ¿Y lo hacían en el Canal 4? Canal 4. Sí. Sí, esa era la época. Y aquí ya es en Santiago. Bueno, aquí estamos en un momento de descanso en el Canal 4. Claro. Teníamos títeres también. ¿Nunca trabajaste en teleserie? Sí, un poquito, pero como extra. Ahí estoy en Santiago. Pero no fue tu... Parece que mi línea siempre fue como el teatro educacional.
Y la línea educacional o la línea, ponte tú, el Teleduc también en el Canal 13, Sí. siempre fue como por el lado de los niños. Sí, aquí está la tía Patricia, te fijas, también con, eso también era, sí, gente del Gigantes, a ver, aquí estamos, Acá está el Sábado Gigante. Sábado Gigante, claro. Sí, estos son los inicios, la Liliana Ross, el Cliche, son los inicios. Sí, y en teatro en el Galpón de los Leones, en Santiago. Me imagino que siempre, una pregunta que uno siempre hace, pero es, ¿te gustaba más hacer televisión o teatro? Es que es distinto, Sí. obviamente, porque tú en teatro el trabajo es un trabajo más de reflexión, más de investigación, te demora mucho más en llegar a estrenar. Entonces ahí conjugan muchas cosas, se conjugan lo que son las relaciones humanas, las relaciones de los personajes, tienes que investigar en qué momento sucede la acción, Y etcétera. en ese sentido, ¿nunca te pesó como ser un personaje reconocido desde el mundo infantil y no desde el teatro a lo mejor más duro, más denso? ¿No te pasó eso de encasillarte con un personaje? No, mira, a mí la televisión me gusta, me encuentro que siempre me gustó la televisión porque además cuando tú trabajas con una peluca, como era en mi caso, salían con otras personas y nunca era reconocida y eso me gustaba, no ser reconocida. Eso lo tenía bueno, era parte buena. Pero en teatro, yo hacía teatro, pero teatro en donde realmente, por lo general, los actores hemos sido reconocidos cuando ese actor que trabaja en televisión hace teatro. ¿Te fijas? Ahora, en el mundo actual, antes posiblemente tú nacías del teatro y eras reconocido como un actor de teatro, pero son muy poca la gente que ya no hace televisión también. Entonces, Yo también para el lado del cine. del cine también, entonces, claro. Está diversificado un poco el Sí. tema de la industria. Mira las fotos antiguas de los niños en Australia. Sí, y ahí están también los famosos, ellos llevan muchos años, son personajes, son titireteros, que te digo, o sea, toda su vida han vivido de los títeres, es increíble, Oye, y increíble. precisamente en eso te quería preguntar, porque uno que estuvo en ese tiempo, que disfrutó de Patio Plum, Pipiripao, de Plaza Sésamo, los títeres se transformaron, todos necesitaríamos tener títeres en la casa, Sí, que es otro mundo, es una fantasía, Sí. Ilusión, sueños, Es una- que es muy sí. distinto a la realidad de hoy día de nuestros niños, que los títeres son casi o están ahí guardados en los cajones de los padres, Sí. pero no son parte de los juguetes de los niños hoy día. No, porque además que en los títeres tú necesitas un espacio especial. ¿no? Ahora muy virtual todo, ¿no? Es claro, pero necesitas un teatro de títeres para el títere. El títere no funciona aquí, como estamos nosotros conversando. El títere necesita un lugar, un límite, ¿te fijas? Un límite donde dice esta es la realidad y esta es la ficción. Entonces por eso es difícil también que el títere aparezca como si nada en la vida real. Tú puedes tener un mono de títere en tu casa, pero no es lo mismo. Claro, A que tú lo... el intérprete que uno lo ve. Claro. ¿Y esta peluca la guardaste o no? Sí, la tengo. Sí, Tengo la es como, peluca. ¿siempre ocupaste la misma? Sí. Siempre ocupaste la Sí, misma. sí. Y los trajes cambiaban, pero sí, la peluca le daba el tinte del personaje. Sí, y aquí parece que ya... A ver, no, todavía el Canal 4. Sí. Mira qué bella foto. Volvamos Ya, al vamos. lugar, al patio de tu casa, porque queremos preguntarte otras cosas también. Queremos hablar de Patio Plum, para que Ya, nos cuenten sobre ese tiempo. ya. Y seguimos conversando sobre el presente también. ¿Vamos para allá? Vamos. Bien, seguimos conversando acá en Recreo, en la comuna de Viña del Mar, con Amanda Lorca, y ahora vamos a entrar a conversar sobre, por lo menos para mí, algo que atesoro mucho, que es cuando había poca televisión, había una televisión más sincera, sobre todo en un momento que era muy complejo, donde había censura, como tú lo señalabas, pero con la poética, con la infancia, tal vez había un discurso, hay que entregarle a eso a nosotros que éramos niños en ese tiempo y que vivíamos en una plena dictadura, en la escuela, en los colegios. ¿Cómo fue tu llegada a lo que
fue en lo que es hoy Chilevisión, y este paso por Patio Plum, que se transformó en un programa emblemático, tanto con Pipiripao y otros programas que se estaban desarrollando para la infancia en la televisión chilena. Fíjate que todo está unido, es una cadena, la vida de uno es una cadena en realidad, porque si yo no hubiese pasado por el Canal 4, no habría conocido a Tito Enríquez. Y el Tito Enríquez resulta de que él emigró a Chilevisión como director de programa. Y resulta de que él se contactó con la gente allá en Santiago, de Valparaíso, y así aparece el Patio Plum. ¿Te fijas? Entonces todo está como enlazado y unido. Y bueno, y eso de alguna manera el Patio Plum de esa forma nace. Y nace también con algunos de los actores, con Samuel Villarroel, que también veníamos de la Universidad de Santa María y que también veníamos de la Escuela de Teatro. Entonces todo va ligándose. Y la idea de hacer este programa infantil partía de poder de alguna manera llegar a los niños más que a los grandes, porque los grandes, los adultos ya estaban más formados, ¿no? Y el chico necesitaba poder expresarse, porque en ese minuto la gente estaba con muchos problemas de expresión, no se podía hablar. Piensa tú que nosotros podíamos tomar té aquí y no sabías quién estaba al lado. O sea, tú te censurabas ciertas palabras. Palabra revolución no se te podría ocurrir, revolución cultural o revolución de cualquier cosa no podías decirla. Era imposible. Libertad, pero ¿cómo se te ocurre decir la palabra libertad? ¿Te fijas? Imagínate tú por un instante que tú no puedes decir ciertas palabras porque son peligrosas. ¿Cómo se hace televisión desde ese lugar, desde la resistencia? ¿Cuál es la poética que hay detrás de Patio Plum? Mira, a ver, una de las cosas era poder rescatar la emoción, porque la emoción estaba metida dentro de una caja, tapada absolutamente, ¿sí? Porque todo lo que fuera emoción era porque el miedo te paraliza. Y te paraliza el miedo, te paraliza la emoción, te paraliza todo en realidad. Entonces, y había mucho miedo en ese minuto y nosotros queríamos que los niños no crecieran con miedo. ¿Y de qué forma? Mostrándole que tú podías expresarte, que podías emocionarte. Y nuestro trabajo fue justamente de ese tipo, en donde ellos pudieran sentirse identificados con lo que ocurría en este pasaje, en donde eran amigos, donde podías tener amigos sin dudar de ellos. Porque, claro, lo que estabas viviendo tú podías dudar. No, sin dudar de ellos, tenerles confianza. Poder, soñar también, tener sueños de que podían ocurrir cosas mejores de las que estabas viviendo. También fue un momento en donde entraba todo lo que era la parte comercial, ¿no? De la televisión, todo lo que era esa parte en donde ya se venía acercando, tú podías comenzar a ver que se venía acercando. Y todos estos programas infantiles también estaban rodeados de ventas. Compre una muñeca, compre este juguete, en fin. Y en ese aspecto, por lo menos con mi personaje, yo me puse tenazmente a hacer cualquier tipo de comercial. Y también dentro del equipo de trabajo en que nos movimos, nos opusimos a tratar de vender, ¿verdad? Con nuestros personajes, que sabemos que cualquier personaje infantil, los niños enganchan, ¿no? Uno sabe, un perro que te dice, mira, compra tal... lo va a no. El perro lenteja hubiese sido... Pero ideal, ideal. Claro, ideal. Entonces en eso nos pusimos todos de acuerdo que no lo vamos a hacer y recibimos muchas presiones de todo tipo. Yo también cuando estuve trabajando en forma independiente, o sea, ya no con el equipo de gente, sino que como La Mano Mona de Monona en Canal 4, otros mini programas, también era el Para Saber y Jugar, una constante presión. Y yo en eso fui absolutamente terca
y de no permitirlo. Y Amanda, cuéntanos, hay un capítulo muy interesante de Patty Plum cuando van los prisioneros. Y también los prisioneros tampoco era una banda que tuviera espacio en la televisión chilena. O sea, no tenía espacio, estaba censurada, era de la lista negra. ¿Y O cómo sea, fue eso? Porque fueron una de las primeras presentaciones públicas que hacen los prisioneros. sí, lo que pasa de que hasta ese minuto, como no había verdad ni en los diarios, ni en la radio, y menos en la televisión, todo era inventado y todo eran creaciones en que tú nunca sabías cuál era la verdad, comenzaron los rumores y uno de los rumores era de que los prisioneros habían sido muertos o desaparecidos. Entonces dentro del equipo llegó alguien que dijo, yo me estaba viendo con el Jorge González y de qué manera poder que ellos puedan la gente pueda saber que ellos todavía están. Bueno, creemos un capítulo donde ellos llegan a este patio, este pasaje, la comunidad, ¿verdad? Y que son amigos nuestros y que vamos a hacer música. Buena idea, ya. Pero teníamos dos problemas, ¿no? Un problema era que cuando saliera al aire nos íbamos todos presos. O en la mitad nos censuraban, porque en ese minuto toda la televisión también pasaba por lo que es ahora el GAM. Desde allí, los últimos pisos se revisaba todo lo que era los medios de comunicación. Censura. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿estamos dispuestos? Estamos dispuestos. Vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Fue bien especial porque uno de los topes que teníamos era elegir la canción final. Que la canción final de Jorge González quería una canción más combativa y que felizmente logramos convencerlo de que en realidad fuera algo más inocuo para que no fuese tan fuerte, ¿no? Y bien, entonces hicimos ese capítulo en donde los como prisioneros nos venían a visitar, iban llegando de a uno, en fin, y finalmente era una cosa muy liviana, en donde en realidad como dentro del elenco había un músico y dentro también del personaje había un músico, entonces ellos se venían a reunir, tenían un ensayo musical en donde participábamos todos. Y esa fue una historia muy simple, te fijas, pero que fue lo suficientemente buena y que en este minuto está convertida en un clásico. Tocábamos con el grupo, pero tiene un trasfondo. Tiene un trasfondo de darlos a conocer, de que la gente supiera que ellos todavía estaban allí, permanecían allí. Amanda, queremos pedirte una última reflexión, porque tú tuviste en un tiempo, tú nos hiciste un resumen de tu vida, realizar teatro en tiempos difíciles, pero también en tiempos donde los sueños también estaban, donde había esperanza, donde hablabas de la dignidad, de la igualdad. Pasaste por un tiempo en la televisión también, que pese a que había un apagón cultural donde no se podían decir las cosas, había una resistencia también desde el punto de vista desde la poesía. Una reflexión final de cómo ve hoy día la televisión, cómo ve hoy día el teatro, la industria cultural, que a veces es tan violenta y que ha perdido esa esencia primogénica, digámoslo así, de lo que pasó anteriormente. Sí. Bueno, se supone de que en los países que son más evolucionados, ¿verdad? Todo lo que es la industria cultural está en manos del Estado. Bueno, en Chile está en manos del Consejo de la Cultura y ahora a través del Ministerio, a través de los fondos culturales. A mí me hace falta un poco... estamos en una sociedad muy individualista y muy de inmediatez absoluta. Más reflexión en la parte teatral también, demorarse un poquito en presentar las cosas no tan directamente, porque no puedo negar que se hace teatro y se hace teatro con contenido, ¿ya? Pero los contenidos también pueden ser, tener más poesía al respecto. Pero quizás también tiene que ver con el momento que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo es que se han caído los velos, la juventud y la gente no quiere que las cosas estén veladas, sino que se hable con la verdad.
Y eso es muy bueno. Para mí considero que es una cosa muy interesante. Por supuesto que queremos verdad. Entonces, como somos absolutos, hay el espacio de la creación en donde tú puedes poner una poética, puedes hacer metáfora, se va perdiendo también. ¿Cómo hacer para que eso convivan? ¿Cómo hacer para que los actores de esta época también puedan recoger aquello? ¿Cómo puedan investigar en ese ámbito? Eso, yo tengo esa ilusión de que pudiera ocurrir, ¿no? Pero como todos los tiempos están en este minuto, todo está develándose y no sabemos hasta cuándo. Bueno, esperemos que eso también vaya a tener un cambio. Ahora, el dinero no significa el acceso a los fondos, y cuando una compañía, un grupo accede a estos fondos, todas estas parafernalias, de repente una producción maravillosa, fantástica, no significa que tenga contenido artístico. Pero eso hay que educarlo. Y para eso, ¿verdad?, hay que empezar con los chicos, con las escuelas artísticas, en el colegio, para formar un público en donde pueda diferenciar que esa parafernalia no significa siempre que haya un contenido artístico. Bien, queremos darte las gracias, Amanda, por recibirnos en tu hogar, acá en Recreo, a nombre de UPLA Televisión, y dejarlos invitados a ustedes para que puedan revisar este programa en www.uplatv.cl. Te agradecemos, Amanda, nuevamente, y nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo de Los Surcos de la Memoria.